Radio Sion presenta Tesoros Ocultos, un programa donde el pastor Eusebio Perona nos traerá las enseñanzas que para muchos están escondidas, ya que son un tesoro de gran precio para los hijos de Dios. Tesoros Ocultos, hoy podemos enriquecer nuestra vida y estatura espiritual. Ya con nosotros, el pastor Eusebio Perona. Bienvenidos. Un saludo y bienvenidos a todos los que siguen este medio. Es un gran privilegio poder dirigirme a todos vosotros para compartir esos tesoros que suelen estar ocultos en la palabra de Dios. Los tesoros son algo de gran valor y no suelen estar en la superficie. Ocurre lo mismo con los tesoros que se encuentran ocultos en la palabra de Dios. Es necesario profundizar y meditar en la palabra de Dios para que esos tesoros nos sean revelados. El apóstol Juan nos dice, en el Evangelio de San Juan, Jesús nos dice que debemos estudiar a fondo las Escrituras, porque debemos saber y pensar que ellas nos dan vida eterna, porque las Escrituras siempre señalan a Jesucristo, que es la vida misma. Debemos estudiar profundamente la palabra de Dios, así conoceremos cada vez más a Jesucristo, conoceremos más al único Dios verdadero, porque todas las Escrituras señalan a Cristo desde Génesis a Apocalipsis. En esto consiste la vida eterna. Pablo afirma que en Jesucristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento de Dios. La sabiduría, la inteligencia y el entendimiento forman parte de la esencia de Dios. Por este motivo es de sabios apreciar esto, para poder conducirnos por la vida de una forma correcta, tomando las decisiones apropiadas al recibir el consejo de Dios. De ahí la importancia de buscar en lo secreto, en la intimidad con Dios, para que Jesucristo sea revelado y así podamos recibir sabiduría del cielo. Bien, vamos a hacer una pausa musical y entramos de lleno en el tema que hoy nos ocupa. See
El tema que hoy nos ocupa se titula Somos sus pies. Se denomina pies pie a la base o parte en que se apoya algo. En sentido espiritual sería la base, el soporte que Dios usa para anunciar las buenas nuevas de salvación y también para destruir las obras del diablo. En el libro de Hechos capítulo 2, en el primer discurso de Pedro, hablando de la figura de Jesucristo, dice: porque no subió David a los cielos, para él mismo dice, dijo el Señor, aquí se refiere a Dios Padre, a mi Señor, Dios Hijo, siéntate a mi diestra, lugar de honor, de privilegio, una vez que hubo completado su ministerio de salvación, hasta que ponga a tus enemigos por el estrado de tus pies, hasta que humille a tus enemigos y los ponga por debajo de tus pies. Esto se sabe y lo hemos leído muchas veces, pero no hemos entendido cómo y cuándo va a suceder. Muchos creyentes no entienden que ellos son los pies que Dios va a utilizar para someter a sus enemigos, a los enemigos de Cristo, y los va a utilizar para pisotear, para deshacer las obras de estos enemigos, las obras del diablo. En su primera carta, Juan, capítulo 3, verso 8, nos dice: el que practica el pecado de forma habitual, procede del diablo, pues el diablo peca desde un principio. Para esto fue manifestado el Hijo de Dios, para que destruyera las obras del diablo. No debemos permitir que nadie nos engañe acerca de esto. Cuando una persona hace lo correcto, demuestra que es justa, así como Cristo es justo. Los que hemos nacido en la familia de Dios no nos caracterizamos por practicar el pecado, porque la vida de Dios está en nosotros. Así que no podemos seguir pecando, no podemos vivir en pecado, porque somos hijos de Dios. Por lo tanto, podemos identificar quiénes son los hijos de Dios y quiénes son los hijos del diablo. Todo el que no se conduce con rectitud y no ama a los demás no le pertenece a Dios. Cuando alguien sigue pecando, vive en pecado a conciencia, demuestra que le pertenece al diablo, el cual peca desde el principio, desde siempre. Pero el Hijo de Dios, Jesucristo, que nunca pecó ni se halló mentira en su boca, vino para destruir las obras del diablo. Hoy nosotros debemos tener en cuenta que Jesús es la cabeza, pero nosotros somos el cuerpo, y debemos tomar su autoridad y su poder para pisotear el pecado, que es la obra más grande del diablo. Somos quien Dios va a utilizar para poner a sus enemigos bajo sus pies. Jesús lo dio a entender cuando en la Gran Comisión dijo en Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20, toda potestad, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos, o sea, discipular a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles, que es la segunda parte de la Gran Comisión, que guarden, que obedezcan todas las cosas que os he mandado. Y he aquí la gran promesa: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En otras palabras, Jesús nos dice: vayan y sean mis pies. Todo poder me ha sido entregado. Usen mi poder para resistir al diablo. Tenéis que usar también mi poder para destruir sus obras. En Santiago capítulo 4, verso 7, hay una condición imprescindible para poder resistir al diablo. Dice así: someteos, que significa aceptar la autoridad y la soberanía de Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Y ahora se plantea la pregunta: ¿cómo se destruyen las obras del diablo? Lo encontramos en palabras de Jesús en el Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículos 7 al 8. Dice: yendo, predicad. Esto es un mandamiento, es una orden, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos. La lepra en la Biblia simboliza el pecado. Resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Cuando vayamos a anunciar las buenas noticias de salvación, debemos transmitir el mensaje de que ya está el reino de Dios entre nosotros, porque tenemos su autoridad para sanar a los enfermos,
dar la vida a los muertos espirituales, sanar a los leprosos, o sea, la lepra, como he dicho, simboliza el pecado, librar y ayudar a las personas a liberarse de la influencia de los enemigos, de los demonios. Luego Jesús nos dice que no debemos cobrar nada por hacerlo, pues el poder de Dios, el poder que nos ha dado Dios, tampoco nos costó nada. Por tanto, se destruyen las obras del diablo, salvando, sanando, liberando y haciendo libres del pecado a las personas. El problema está en que en lugar de obedecer y actuar, nos preguntamos ¿cuándo lo hará Dios? ¿Por qué Jesús tarda tanto? Y no nos damos cuenta que nosotros somos la razón, somos el motivo de esa tardanza. Jesús está esperando que utilicemos su poder, ese poder delegado, y pongamos al diablo donde debe estar. Y para eso tenemos el poder. Cuando nos convertimos lo recibimos. Esa promesa está en el libro de Hechos, capítulo 1, verso 8, donde Jesús nos dice: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre vosotros, y serán mis testigos, o sea, podremos dar testimonio de Él, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Ese poder delegado en la Gran Comisión lo vamos a recibir, como he dicho, a través del Espíritu Santo, el cual, ese Espíritu Santo se recibe cuando aceptamos y reconocemos a Jesús como Señor y Salvador. En otras palabras, cuando nacemos de nuevo, de ahí la necesidad del nuevo nacimiento. En el Salmo 91, versículo 7, el salmista nos dice: 1000 caerán muertos a tu izquierda y 10.000 a tu derecha, pero a ti no te sucederá nada. Debemos unir fuerzas y entender que somos los pies de Cristo y que unidos podemos vencer las fuerzas del mal y sobre todo vencer el pecado. Pablo en su carta primera a los Corintios, capítulo 3, verso 9, nos dice: porque nosotros somos colaboradores de Dios. Y en la segunda carta, capítulo 6, verso 1, también nos dice: como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibéis en vano la gracia de Dios. Como colaboradores de Dios, no debemos recibir ese maravilloso regalo de la bondad, del amor y la misericordia de Dios y luego no darle importancia. Pablo en Romanos capítulo 8, verso 2, también dice que debemos saber que le pertenecemos al Señor y que al pertenecerle nos ha hecho libres de la esclavitud del pecado, y lo afirma de esta manera: porque vosotros le pertenecéis a Él, o sea, le pertenecéis a Cristo. El poder, por tanto, del Espíritu Santo que da vida, los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. La paga del pecado es la muerte espiritual, es la condenación. Por tanto, debemos saber que Él ha prometido que estará a nuestro lado hasta el fin. No nos dejará huérfanos. Él lo dice en el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 18, nos promete: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y en el Salmo 27, versículo 10, David también lo expresa de esta manera: aunque mi padre y mi madre me dejen, con todo, el Señor me recogerá, me recibirá en sus brazos, se hará cargo de mí, me adoptará. Esto debería llenarnos de gozo y de paz, esa paz interior tan necesaria en los tiempos que nos ha tocado vivir. Quiero terminar con un texto que se encuentra en Romanos capítulo 10, versículos 13 al 15, donde vemos una exhortación de Pablo. Dice: pues todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo pueden ellos invocarlo para que los salve si no creen en Él? ¿Y cómo pueden creer en Él si nunca han oído de Él? ¿Y cómo pueden oír de Él a menos que alguien se lo diga? Y en el versículo 15 dice: ¿y cómo irá alguien a contarles sin ser enviado? Por eso las Escrituras dicen: qué hermosos son los pies de los mensajeros que traen buenas noticias. Qué hermoso es ver llegar a los que traen las buenas noticias del Evangelio de salvación. Bien, pues hasta aquí el tesoro, el mensaje oculto que hoy os traía. Espero que este tesoro que hoy he compartido con vosotros haya sido de bendición y que la palabra de Dios, Jesucristo, haya sido revelado a vuestros corazones.
que no haya quedado solo en la mente. Para mí ha sido un gran privilegio poder compartirlo con vosotros. Recuerda, te dejo con esto, Dios nos quiere usar para que seamos sus pies y que anunciemos las buenas nuevas de salvación a todo el mundo, y también que usemos el poder que nos ha dado para destruir las obras del diablo, sanando, restaurando, liberando y llevando a la gente a rechazar el pecado, que es la obra más grande que el diablo hace para destruirnos. Bien, pues lo dejamos aquí, así que me despido con un fuerte abrazo, que Dios te bendiga y hasta el próximo día. Radio Sion agradece la sintonía a su programa Tesoros Ocultos. El pastor Eusebio Perona volverá a mostrarnos los tesoros ocultos de la palabra de Dios. Hasta pronto.